Bien, bueno, buenas tardes. Comenzamos oficialmente, los que están por Zoom, estábamos en un espacio de intercambio aprovechando los que estamos acá presencial, pero bueno, vamos a comenzar entonces oficialmente con el señor decano que nos hizo el honor de estar hoy acá con nosotros en esta época tan complicada que sabemos que es con todas las actividades de facultad. Bueno, muchas gracias a Susel. Sí, ya que me dice el honor de y el señor decano, no hay caso, me sigue tratando de señor. Es parte del rol que uno tiene que cumplir acá, así que bueno, no, y además es un privilegio, un placer poder participar de este tipo de instancias que muestran de alguna manera la vitalidad, en este caso del Departamento de Materia Tributaria, que ha encarado esta línea de trabajo vinculada con sostenibilidad de un modo muy fuerte, muy claro, y que es objeto de reconocimiento como el premio que ganamos por las acciones que se desarrollan en relación con la enseñanza sobre este tipo de temas como institución superior, y que luce custodiado en nuestra biblioteca de la facultad, así que es un precioso reconocimiento que compartimos como institución, pero que claramente tiene el nombre de ustedes, así que el reconocimiento. Comentábamos ahí mientras estábamos en la previa sobre la enorme cantidad de actividades que nos encuentran a esta altura del año, y en particular quiero destacar también la descentralización que la facultad como tal ha encarado. Estamos presentes en cada uno de los lugares donde la universidad está, nuestra facultad está presente, y en general, salvo en el litoral norte, en los demás somos el principal servicio universitario de la universidad en las demás regionales, en términos de cantidad de estudiantes, en términos de contenido de las ofertas. Y eso, digamos, menciono esto porque tiene que ver con la presencia en el territorio, que desde mi punto de vista es un componente fundamental también de la sostenibilidad de las actividades que hacen a la democratización del acceso, a la descentralización como un componente fundamental de una universidad que tiene que ser de la República, y que también nos plantea desafíos vinculados con las características de cada uno de esos territorios, que son distintos a los que nosotros trabajamos desde la lógica central, que se tiene que adaptar a esas características. Y en ese sentido creo que lo que estamos haciendo va en el muy buen sentido. En particular, además, esta presencia hace relativamente poco tiempo en Tacuarembó, también sobre la cual estábamos hablando, que fue una actividad que es la primera de las actividades, lo cual implica que tenemos que seguir desplegando nuestra presencia en el interior. Y le agrego un desafío para el año 2025, porque vamos a estar como único servicio universitario en Mercedes, iniciando actividades de nuestro tecnólogo en administración y contabilidad, en solitario, con todo lo que eso implica, abrir puertas de la universidad allá sin una estructura administrativa que le dé soporte. Precioso desafío. Precioso porque digo, creo que, lo he dicho y aprovecho esta instancia también para señalarlo, tenemos el enorme privilegio de poder decidir nosotros qué es lo que vamos a hacer allá y cómo lo vamos a hacer. Y por lo tanto, como nos va a ir muy bien, vamos a ser privilegiados de poder decir que hicimos lo que nosotros decidimos que íbamos a hacer, con nuestras capacidades tensionadas, pero nuestras capacidades, y que eso nos va a dejar enormes aprendizajes. Y también vamos a estar en Colonia, a partir también del año próximo, lo cual también implica mover docentes. Estamos generando oportunidades para nuevos docentes radicados allá. Estaba viendo hace un ratito que para el consejo del próximo lunes va la convocatoria para nuevos docentes allá en la región. Y también oportunidades para algunos docentes que descubrimos que de esa región, que hoy tenemos trabajando en Montevideo, y que ya han señalado su interés en quedarse allá, lo cual también abre nuevas posibilidades, tanto
por la incorporación como por los que hoy están haciendo algún sacrificio viniendo a Montevideo. En los dos casos, en el caso de Colonia va a estar acompañado por la Facultad de Ingeniería, con el analista en computación, y con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el tecnólogo de Bienes Culturales. Y ahí estamos, si bien es cierto, cada una de las propuestas tiene su propio plan de estudios, estamos pensando en ver cómo articulamos algunas actividades, en particular en Colonia, vamos a estar los tres, cómo compartimos algunos cursos y pensar en proyectos en conjunto, porque la idea no, el compromiso que fue aprobado por el Consejo Directivo Central es que vamos a tener docentes en la región de alta dedicación, docentes con 40 horas semanales, docentes con 30 horas semanales y docentes con 20 horas semanales, lo cual implica que van a estar desarrollando más de una función, o sea, enseñanza sin dudas, pero también actividades de extensión y de investigación, y claramente estos temas vinculados con sostenibilidad tienen un capítulo relevante, así que creo que ahí tenemos un precioso desafío. Es el año próximo, estábamos hablando justamente ahora de que estamos cerrando actividades y estas cosas tienen que estar prontas para marzo del 2025. Por lo tanto, no tenemos muy claro cómo, pues muy posiblemente vamos a estar empezando con extensiones horarias a docentes que ya están en la plantilla, con contratos de algunos que no están y que manifiesten interés y que veamos por su perfil que sí que se pueden hacer cargo, mientras se desarrollan los concursos. Así que lo tenemos que tener pronto. Hay allá en la región una avidez impresionante por nuestra presencia, así nos lo han hecho saber en cada una de las dos instancias que tuvimos, una en Mercedes y otra en Colonia. Un enorme apoyo a nivel de la sociedad en su conjunto, de las fuerzas políticas allá que estuvieron acompañándonos en cada una de esas instancias, y además de los actores del ámbito empresarial, la Tecnicatura en Mercedes y Colonia, en lo que va a ser, a veces digo, en la regional suroeste como regional no existe. Tenemos una coordinadora designada ya, María Ingol, para los dos lugares, entonces vamos a tener que empezar a construir también soporte administrativo y acompañándola desde acá. Esa tecnicatura tiene una mención en cooperativismo, pues en economía social y solidaria, donde estos temas también están como parte de la agenda. Así que creo que tenemos una preciosa oportunidad de construir propuestas para el interior, en este caso Mercedes y Colonia. Y bueno, hacer público ese compromiso, involucrar al equipo del Departamento de Contabilidad Tributaria. A todos les hemos dicho, este tecnólogo tiene 5 semestres, los habilita a insertarse perfectamente en la carrera de contador público, en la carrera de licenciatura en administración, así que por favor, queremos que este sea un paso inicial. Bueno, y después que a nivel internacional, en la visita a la UNAM, ahora en noviembre, me plantearon la posibilidad de hacer alguna investigación en estos temas en relación con, el planteo fue la enorme cantidad de gente que vive en Ciudad de México, y la poquita cantidad de gente que tiene Uruguay, y tratar de ver si podíamos hacer algún estudio en conjunto en algunos sectores de actividad, comparando esas dos realidades, y que sin dudas gente tenemos, les va a interesar trabajar en conjunto. Así que, bueno, y tenemos Colombia, así que ahí bien, la universidad cooperativa, así que sí, ahora que mencionen cooperativismo, sí, ahí tenemos bien, sí. Fue a propósito. No, la verdad, lo confieso, ahora que lo miré, dije, caramba, sí, ahí tenemos una preciosa oportunidad, así que digo, creo que tenemos una agenda muy cargada, y bueno, que estaremos a la altura de este desafío. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al decano, habló de muchos desafíos y nos está dejando también más desafíos a nosotros porque nos menciona
Y cuando hablamos de desafíos, yo siempre pienso que la sostenibilidad, que seguramente muchos lo pensamos también, es un gran desafío para las organizaciones. Por eso queríamos hacer este evento para juntos intercambiar con el panel de expertos que tenemos, internacionales y nacionales, sobre lo que está pasando en las organizaciones y cómo precisamente el desafío de la sostenibilidad ha hecho que el reporte corporativo esté cambiando. Han surgido nuevas normas de sostenibilidad, sumado a todos los estándares y marcos. Yo recuerdo que cuando por fin me los aprendí y surgió otro más, dije como que, hay que seguir estudiando, no sé, como que tenemos que seguir siempre en esa capacitación constante, y es parte también del desafío de la docencia y de la investigación, y un desafío también para las organizaciones empezar a ver cuál de todas estas normas comienzan a aplicar. Y cuando pensamos en desafíos un poco a esta época del año en que estamos, pienso que este año fue un gran desafío también para el Observatorio de Reporte de Sostenibilidad, porque después del 2019, que estábamos al principio intercambiando cuando comenzamos con este proyecto, que fue impulsado por la profesora Carolina Suaga, bueno, avanzamos a tal punto de que este año, en julio de este año, hicimos el lanzamiento de la página web del observatorio, que está alojada en la página de la facultad. Así que los que todavía no han visitado la página web, nos faltó poner acá el código QR, los invitamos a que accedan a la página del observatorio. Y haciendo mención a Carolina, que de alguna manera siempre la traigo a colación, ella decía una frase, y es que los estados financieros ya no son suficientes. Y cuando pensamos en esto, como capaz los que venimos de la profesión contable, decimos, bueno, una vez que tenemos como que todo avanzado, entonces tenemos que continuar, ¿no? Y ese desafío de continuar superándonos, de continuar capacitándonos y aprendiendo, porque precisamente ya los estados financieros no son suficientes hoy, y cada vez más a las organizaciones se les está pidiendo nuevo tipo de información, nuevas demandas de información, sobre todo relacionado con el ámbito de la sostenibilidad. Y este año el decano hablaba del evento que tuvimos en Tacuarembó. Más allá del lanzamiento de la página web, estuvimos realizando varios eventos organizados por la Unidad de Investigación Contable y Tributaria, precisamente para sensibilizar el tema. Y más allá de la información que hoy está en la página, de saber, bueno, cuáles son las empresas en Uruguay que están reportando, cuáles son las principales características de estos reportes. Sabemos que todavía hay un camino bastante extenso por recorrer desde el punto de vista de las organizaciones y también de los profesionales, y por eso la idea era hacer este evento de cierre del año, que también es un desafío, porque creo que en esta época del año hacer un evento es un desafío, pero bueno, gracias a los que nos están acompañando de forma presencial, a los que están por Zoom también, y agradecer el apoyo que siempre nos ha brindado la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, el Departamento de Contabilidad y Tributaria, las organizaciones que nos apoyan, que hoy nos acompañan de CPA Ferrer, también nos ayudan a difundir los eventos, organizaciones como DERES, la Unión de Exportadores del Uruguay, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, la Red Uruguay del Pacto Global de las Naciones Unidas, creo que los mencioné todos, y bueno, justamente uno de los ODS que teníamos acá es el ODS 17, que también es importante y apunta a eso, a poder generar estas alianzas que nos permitan tener instancias como estas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y dejamos el espacio para que continúe el evento. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con las charlas con los invitados. Primeramente los voy a presentar rápidamente y después vamos a ir uno a uno, incluso hablando de la parte laboral y académica de cada uno. Entonces, desde España nos acompaña Marina Márquez, investigadora de la Universidad de Burgos, de España, presidenta de la Asociación Visión Circular. Desde Colombia, José Curvelo, decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP, y local de Uruguay,
Esther Saja, experta en impacto del Fondo de Innovación en Energías Renovables de Uruguay. Bueno, muy bien. Vamos al comienzo con Marina. ¿Ella me escucha? Hola, buenas tardes. Perfecto. Bueno, Marina, está desde España, pero es argentina, nos aclaró. ¿Sí? Bien. Bueno, Marina es consultora, formadora y ponente especializada en sostenibilidad e innovación para organizaciones públicas y privadas en España. Actualmente trabaja como investigadora en proyectos de sostenibilidad y economía circular en colaboración con la Universidad de Burgos y la Universidad de Córdoba, además de desempeñarse como profesora colaboradora honoraria. Es socia fundadora y presidenta de la Asociación Visión Circular, como comentábamos, que es una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción de la economía circular y la sostenibilidad en diversos sectores. Marina, bienvenida. Y bueno, antes de hacer la pregunta, vamos a dar un poco de introducción al tema que nos convoca. El 31 de julio de 2023, la Comisión Europea adoptó los estándares europeos de información sobre sostenibilidad, que en sus siglas en inglés son los ESRS. Ellos son un marco de indicadores y de normas que buscan estandarizar la divulgación de la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas en la Unión Europea. Este conjunto de normas fue desarrollado por el EFRAG, que es una consultoría, es un grupo de asesores independientes que justamente ayudó y asesoró a la Comisión Europea sobre este tema. Entonces, la pregunta que queríamos trasladar es, ¿cuáles son los aspectos principales de estos estándares europeos de información sobre sostenibilidad y en qué se diferencian con otras normas sobre reportes? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por este espacio y por la invitación. Sí, evidentemente esto que comentas es una introducción que ha resumido perfectamente a lo que es el nuevo desafío que hay en Europa para las empresas. Y pues claramente es un poco complejo resumirlo, sobre todo porque los aspectos son amplios. Pero por dar una respuesta acotada a tu pregunta, em, los aspectos más destacados son básicamente dar solución a un problema que existe desde antes del 2020, que en Europa se aplicaban diferentes criterios, ¿no? Diferentes estándares, no había una homogeneidad. Y esto llevaba como problemática que era difícil la comparación de datos, entender la trazabilidad, la transparencia, cada empresa divulgaba la forma que mejor le convenía, ¿no? Tras el liderazgo que empezó a asumir la Unión Europea, sugirió a través de este grupo, ¿no?, consultivo, el EFRAG, de ir desarrollando un marco normativo en donde han participado organizaciones, personas profesionales, para hacer varios borradores y bueno, la última presentación que se hizo aún sigue en revisión, pero evidencia que a partir del 2025 las grandes empresas tienen que presentar informes financieros. Uno de los grandes retos que tienen es que ya no pueden basarse solo en información cualitativa o en escoger un tipo de marco normativo o indicador, sino que tienen que hacerlos todos de la misma manera. Entonces, esta uniformidad va a valer como un inicio también de una comprensión acerca de el análisis que tienen que hacer las empresas, sobre todo en la novedad de implantar un análisis doble materialidad. Que esto quiere decir que es integrar aspectos de cómo las actividades de las empresas afectan tanto a las personas como al medio ambiente, además de lo que ya se venía haciendo de evaluar los riesgos del cambio climático y sobre todo los estados financieros, ¿no? Que había comentado en un inicio Ablis con muy buen criterio que los estados financieros ya no son suficientes y aquí va, ¿no? La gran novedad es este análisis que se hace del impacto y es donde tienen que presentar las empresas realmente datos cualitativos para que esta información ya sea más transparente y pueda divulgarse de una forma con más garantías, digamos, porque también exige doble auditorías y analizar los aspectos
alrededor de todos los stakeholders, ¿no? Todos los grupos de interés, porque la gran diferencia es que ahora abarca también la cadena de valor, ¿no? Tanto proveedores como socios comerciales. Bien. Sí, justamente la segunda pregunta iba por ese lado, ¿cuáles eran los impactos que tenían estas nuevas normas o estos nuevos estándares en la sostenibilidad en Europa? Creo que la doble materialidad y lo último que mencionabas va por ahí. Y también cómo veías hacia el lado de América Latina, o sea, cómo puede llegar a impactar eso en la sostenibilidad en América Latina. Mm. Pues el impacto en Europa, yo creo que al igual que a nivel internacional y que va a pasar en cada uno de los países, es que realmente las empresas, pues no sé si están, y los profesionales están preparados, ¿no? Para enfrentar esta nueva situación. Yo creo que uno de los grandes retos va a ser analizar qué herramientas tenemos para innovar y para mejorar los procesos de forma que el impacto se pueda mitigar y que sobre todo se pueda adaptar. Yo creo que es un cambio organizativo y cultural que va a afectar no solo la manera de comunicar, de divulgar la información y la transparencia, sino también a los profesionales que trabajamos, ¿no? Tanto los que formamos como profesores, como profesionales y como consultores o profesionales que trabajan dentro de las empresas, cambia totalmente los aspectos, ¿no? La manera de entender eh, la actividad económica, más allá de los estados financieros. Es que ahora es algo más holístico, ¿no? Más integral. Bien, sí, tal cual, es así, va a ser bastante movilizador a nivel de varias regiones. Muy bien, yo no sé si ahí vamos a abrir ya el espacio de preguntas. Sí. Sí, Por el chat. sí, sí, Si tienen alguna pregunta por el chat. sí, sí, Acá presencial también. sí, pues hay preguntas presenciales. Por la diferencia de horario, por la duda, capaz Sí, de sí. explicarlo. Bueno, yo tengo una pregunta para Marina, aprovechando que estoy presencial. Bien. Y bueno, agradecerte, Marina, que allá en España ya son las 10:30 de la noche y estás bastante tarde, así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Acá en América Latina y en Europa, uno de los estándares que más utilizan las empresas son los estándares GRI. Entonces, no sé allá en Europa si también era uno de los estándares que más utilizaban. Ahora con las nuevas normas europeas sobre sostenibilidad, ¿qué pasa con los estándares GRI? ¿Se empiezan a dejar un poco de lado o las empresas que ya los utilizaban están más preparadas a la hora de utilizar las nuevas normas europeas? Ujú, sí, exacto. Creo que la segunda respuesta te la has dado a ti misma. Yo creo que sí, ¿no? Que a carácter general, las empresas que ya lo han utilizado tienen una base muy, muy buena para poder justificar, pero bueno, la diferencia es que estas normas tienen que ver más con una estrategia europea, ¿no? Entonces, el marco normativo es diferente, es más amplio. También integra cuestiones financieras. Y por otro lado, las empresas que sí ya reportaban con GRI, obviamente, ya analizan el impacto social y ambiental, que se le suma también la gobernanza, pero lo que cambia es la estructura y, bueno, otro marco legislativo, porque entendamos que la Unión Europea tiene como estrategia la neutralidad climática y es como su posicionamiento, ¿no? A donde quiere llegar como líder mundial en sostenibilidad. Y una de las preguntas que me han hecho era justamente cómo eso iba a afectar a América Latina. Y en el mundo globalizado en que estamos, yo creo que es una ventaja tanto para las empresas de América Latina como de Europa ya haber avanzado en este tipo de normas, ¿no? De haber aplicado ya otros aspectos. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Nada. Tengo una pregunta también. Tengo una pregunta, si está establecido alguna gradualidad en la implementación de la normativa, o si todas las empresas van a tener que empezar a reportar el año que viene, o cómo se fragmenta.
Y lo han hecho flexible a la manera de entender de Europa, ¿no? Porque en verdad para el 2028 ya debería estar implementado, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa. Esto apunta a grandes empresas, en verdad. Las empresas grandes que operan en el mercado europeo y cotizan en bolsa, ya de más de 500 personas ya deberían reportar. A partir del 2024 están obligados a hacer el informe, en 2025 deben presentar, luego les siguen la siguiente categoría en 2026 y así sucesivamente, con excepción de las micropymes. Pero las pymes podrían presentar sus informes si cotizan en bolsa hasta el 2028. Es decir, que es gradual. Ahora mismo está en un proceso de transición, o sea que si bien muchas empresas están entrando en pánico, hay tiempo para implantarlo. Bien. No sé si hay más preguntas. Sí, yo le una pregunta. Buenas tardes. Buenas. ¿Está hablando de características tipo reporte integrado o los reportes serían separados? En verdad es un reporte digitalizado estándar, es decir, que las empresas van a tener que responder lo que les preguntan. Con lo Ah. cual, al estar uniformalizado, ¿cómo se dice? Bueno, de forma uniforme, no es que cada uno va a reportar lo que quiera, sino que tiene que completar campos. Esto hace que se puedan comparar los datos. El gran reto que hay es recaudar todo este tipo de información, porque al ser campos estandarizados, tiene que haber como un soporte técnico, ¿no? Un apoyo tecnológico, porque es muchísima cantidad de información. No sé si he respondido. Sí, lo que es interesante saber es cuál es la responsabilidad e incumbencia de los profesionales de ciencias económicas. Porque en la medida que son formularios y que ya no son estados financieros, si no se les da la característica de integrado, empiezan a surgir, porque ya ha existido esto. Digo. Y nos reportan por GRI, muchas veces pasa que, bueno, me emiten un reporte maravilloso, con muchas hojas, digo, con grandes volúmenes de información, bien preparada, pero que pueda estar o no desconectado de la información financiera, que es la Claro. incumbencia básica de los profesionales. Claro, pues esta normativa lo que hace es vincular justamente en el análisis de la doble materialidad lo financiero con lo ambiental y lo social. Entonces, cuando se hace este análisis, se establece un criterio de alcance de ese impacto y se informa sobre lo más relevante, ¿no? Obviamente, siempre hay, ¿cómo se dice? Formas de desagregar la información o de ocultar o no decir determinados aspectos que no son convenientes y demás, pero bueno, eso también es responsabilidad de la empresa, más allá que haya una normativa o criterios que están como establecidos, o bastante regulados y estructurados, lo que no quiere decir que no haya falencias, ¿no? Por supuesto. Sí, es totalmente de acuerdo. Siempre echa la ley esta trampa, ¿no? El dicho este. ¿Más preguntas, Gonzalo? No. Y presencial tampoco. Muy bien. Bueno, Marina, muchas gracias. La verdad ha sido de gran aporte todas tus ideas. Lógicamente te puedes quedar, pero sabemos que allá en España es muy tarde, así que estás totalmente disculpada si te tienes que ir. ¿Sí? No os preocupéis, os sigo escuchando. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación y gracias por este intercambio. Pero perdimos a Marina. Bueno, muy bien. Ahora seguimos con el otro invitado internacional, que es José Curvelo, que es contador público y especialista en revisoría fiscal y en control de gestión por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en filosofía por la Universidad Santo Tomás, doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia, España. Es investigador y consultor en temas de ética y sostenibilidad. Actualmente es decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP, y representante para Colombia de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad y Gestión. José, bienvenido. Y bueno, de tu experiencia queríamos saber, y viniendo de Colombia, un país que está tan a la vanguardia en temas de sostenibilidad, ¿cuál han sido los avances que tú has visto en reportes de sostenibilidad en América Latina?
Ok, bueno, inicialmente pues un saludo muy especial, qué alegría volver a estar aquí, como estar en casa, qué alegría a la universidad, al departamento y pues nada, ahorita que comentaban, pues para mí siempre es grato, llegué a esta universidad por Carolina, quien he apreciado y he valorado mucho y creo que jugó un papel decisivo en todas estas apuestas y para mí es un enorme placer pues evocarla porque creo que ya hemos aprendido esto, a tener como esa posibilidad de poder reinventarnos, creo que eso nos ha enseñado ella. Y pues también hacerle llegar un saludo muy especial a quienes están siguiendo la transmisión en Bien, tiempo bueno. real. Un saludo muy especial para quienes estamos por aquí en el auditorio. Varias cosas. Yo quisiera colocar como en perspectiva un poco cómo ha sido el tema. En América Latina no es extraño el tema de los reportes de información social y ambiental, y lo quiero colocar, y sobre todo que ha habido una conexión muy interesante en todo lo que tiene que ver con el Global Reporting Initiative. Ha sido un desarrollo bastante interesante por muchas razones. El primero tenía que ver por la evolución histórica que ha venido muchas empresas internacionales que están en América Latina. Pero esto comienza a generar un primer gran debate. Y el primer gran debate era que las empresas podían ser súper responsables fuera del continente, pero en el continente no lo eran, no lo eran. Y esto creo yo que viene un tema conectado. Y yo quisiera que lo viéramos como de una perspectiva, de una línea de tiempo, porque es que cada vez estamos siendo más atemporales. Y esto es peligroso, es peligroso. Entonces, hemos venido con unas construcciones históricas y con unas manifestaciones históricas también. Y esto ha hecho que entonces en América Latina se den varios niveles de desarrollo. Y quiero colocarlo así porque uno de los primeros niveles de desarrollo también estaban, que adicionalmente junto al Global Reporting Initiative también estaba el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible, que es un actor que a mi juicio ha quedado invisibilizado en el análisis, porque efectivamente este actor jugó un papel decisivo en acompañar a las empresas para poder avanzar en procesos de reporting. Y un tercer elemento, y quiero colocarlo en América Latina, tiene que ver justo con este objetivo de desarrollo sostenible que está en el medio, el 12. El 12 porque el objetivo de desarrollo sostenible 12 en su meta número 6 va a plantear que las empresas dentro de la información financiera deben generar el reporte social y ambiental, articulado con la conexión con la integración de todo lo que tiene que ver con las contribuciones a los ODS. ¿Y por qué quiero hacer este panorama? Porque es que uno de los grandes fracasos de los indicadores del milenio es que no había una obligatoriedad del reporte, había una cantidad de objetivos de desarrollo del milenio y no tenía quién lo reporta y qué metodología reporta. Entonces, ¿por qué lo quiero colocar dentro del detonante para poder entender el caso de América Latina? Mucha de la economía de América Latina es extractiva. Pero quiero que lo vayamos viendo por qué hay una conexión aquí que es interesante. Mira, producción y consumo responsable. ¿Cómo que ubicar la producción y el consumo responsable en los reportes de sostenibilidad? ¿A quién se le ocurrió? Entonces, sí. Entonces uno comienza a plantear cuál fue la coherencia y por qué América Latina queda en el ojo de la prisa, como que venga, aceleremos para que logremos avanzar en esta temática. Por un tema de fondo, porque junto a la Agenda 2030 va la Agenda 2040, que es el tránsito energético, y la Agenda 2050, que es el carbono neutro. Pero la Agenda 2050 ha pasado a ser 2045. ¿Y por qué lo quiero colocar? Porque hay varias cosas que comienzan a tocar aquí, y perdona que lo coloque tan light para poder entender mejor el caso de América Latina. América Latina es productor de lácteos y de cárnicos masivamente, es decir, la gran producción de CO2. Una vaca todo el tiempo está generando CO2, mueve el rabo y CO2, se ríe y CO2. Entonces, fíjate por qué esta conexión, porque lo que ha pasado es que cada vez más ya la leche no viene de las vacas, viene de la soja o del marañón, porque la fruta clave de los lácteos es el marañón. Se pregunta, ¿pero por qué el Marañón? ¿Por qué el Marañón? Porque el Marañón es uno de los principales emisores de oxígeno. Entonces estamos viendo en América Latina, donde tenemos los máximos desarrollos en lo que tiene que ver con el reemplazo de las vacas por el Marañón. Pero esto que tiene que ver pues con otro ODS que sería el ODS, ¿sí? Y viene ya todo lo que tiene que ver con los bosques. Entonces, claro, si tengo una vaca que ya no lo ordeño, pero tengo un árbol que da oxígeno y ordeño el árbol,
Bienvenidos al mundo de los bonos verdes. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, ¿por qué lo quiero ir conectando? Porque es que aquí hay un papel grandísimo en la conservación paisajística. Y yo lo quiero colocar así, perdónenme que yo sea tan light en el ejemplo, pero a veces lo vemos muy instrumental el proceso y no lo vemos desde la perspectiva de su esencia. Pero fíjate que aquí hay una cosa, entonces comenzamos a ver que las empresas de lácteos comienzan a promover más los bonos verdes y comenzamos a ver esta conexión. Entonces, fíjate, indirectamente estamos obligando al reporting. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que cambiar la producción y el consumo. Entonces, ya no vamos a producir y a consumir la vaca, sino vamos a consumir fundamentalmente el árbol. Y esto va también con una conexión con el siguiente, el 14, que va a venir los mares, que nos va a dar el punto de partida para los nuevos generadores de oxígeno. ¿Por qué? Porque muchos de los lácteos se van a mover en los mares. Y como se mueven en los mares, pues bienvenidos al mundo de los bonos azules. Entonces estamos en el mundo de los bonos azules. Entonces cuando tú ubicas dices, ah, ya entiendo por qué América Latina viene con este vertiginoso desarrollo. Porque es que hay un tema de fondo en el debate de América Latina. No es solo la emisión de las matrices como pasó en su momento. Ahora es cómo se cambia la producción. Cómo se cambia la producción. ¿Para qué? Para generar nuevos actos, nuevos niveles de consumo. Todo también va a llevar otro tema de fondo y tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y 2, porque si cambiamos que ya no vamos a consumir lácteos, sino que vamos a consumir lácteos de árboles, pues vamos a tener nuevas enfermedades. Así de sencillo. Y esto conecta con salud. Entonces, quiero mirarlo porque este es el papel de América Latina. Entonces, quiero verlo porque si me lo preguntas desde el reporte per se, pues la respuesta es esta. Pero si lo vemos más estructuralmente, hay unos discursos que son muy interesantes que tiene que ver es con el trasfondo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esto ha cambiado la banca. Ya la banca de América Latina es una banca verde, por decirlo. Si ustedes ven los principales bancos de América Latina, sus líneas son verdes. Entonces ya vamos a ver la línea verde primando en los bancos. ¿Por qué? Porque serán los responsables de cambiar las construcciones, las viviendas y demás cosas. Y paro allí porque si no me vuelvo autómata. Te dejamos ahí igual. Y un poco, llevándote un poco más a la parte del reporte, más allá de que esta explicación es súper interesante, te queremos preguntar sobre la importancia del proceso de verificar los datos que se vuelcan en los informes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas desde tu punto de vista, cuáles son las perspectivas del aseguramiento de la información de sostenibilidad? Y si se espera que la nueva norma de aseguramiento, la ISA 5000 de IASB, ayude a mejorar la verificación de la información en esos reportes. Mira que aquí hay varias cosas que son supremamente interesantes. Yo quiero comenzar a colocar con un ejemplo muy largo. Para poder entenderlo, voy a colocar dos ejemplos, uno social y uno ambiental. Porque ahorita, y pues la intervención anterior, tocaba unos temas bastante interesantes. ¿Cómo hacemos para dejar la métrica, para poder pensarlo? Vea, yo quiero colocar lo siguiente. Aquí hay un tema de fondo en lo social, que es la empresa y derechos humanos. Yo lo quiero colocar así porque es que antes el mundo era binario. Eras chico o chica, y si no, no existes. Ahora yo puedo llegar a la organización hoy, llegué hace 10 años, siendo José Curbelo chico. Y hoy 10 años después digo que voy a ser chica. ¿Y eso qué carambas tiene que ver con lo financiero? Se preguntará la gente. Yo le quiero decir todo en absoluto. Todo en absoluto. ¿Por qué? Porque es que voy a tener un tratamiento hormonal. Y ese tratamiento hormonal tiene implicaciones sobre la productividad de la organización, los ausentismos, la adaptación al entorno. Pero también tiene una fase más de fondo. Hay que tener más baños, porque soy indeterminado hasta que no haga el tránsito. ¿En cuál baño voy? ¿Al de chicos o al de chicas? Y yo quiero colocar, pues son preguntas financieras. ¿Y qué quiere decir esto financiera? Más agua, más mantenimiento. ¿Y qué pasa con lo ambiental? ¿Qué es más fuerte? ¿El género o el ambiente? Esto es financiero, es que es finanzas básicas, básicas. Entonces, ¿por qué lo quiero colocar? Porque es que esto, lo que estamos viendo aquí es una preocupación per se por el tema de derechos. Es una sociedad que está diciendo, somos una sociedad de derecho, pues aplíquelos, aplíquelos. Y aplicamos entonces un marco general, y que lo quiero colocar aquí para poder entender estos conceptos. Él tiene que ver fundamentalmente con el concepto de
Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el documento marco que nos va a orientar. Cuando tenemos este escenario, se va a generar entonces un tema de la NIP S1 y de la NIP S2. ¿Por qué? Porque aquí viene el segundo ejemplo, el ambiente. Ese es mucho más preocupante. A mí me preocupa más el tema social que ambiental, pero quiero colocarlo porque es que lo social está como el iris de la vista. Sabes que está aquí, pero como no lo ves, no existe. Y yo les coloco el tema de género, pero también quiero colocar el tema de que la gente va a decir, me quiero suicidar. Y si se suicida mañana, o las personas por temas de salud mental, que las organizaciones van a decir, ¿saben qué? Yo no quiero seguir trabajando, me siento deprimido en mi entorno. ¿Cómo lo enfrenta? Eso es financiero. ¿Cuánto te cuesta el ausentismo? ¿Cuánto te cuesta efectivamente solventar la salud del trabajador? El cliente. Y parece que estamos muy light en el discurso. O sea, los financieros estamos light. Yo soy profesor de los antiguos. Yo quiero invitar entonces a las personas que están tanto remotamente como aquí en el auditorio, invitarlos a que vayan a sus dispositivos móviles y vamos a ver cómo se llama esta historia que les he comentado. Eso se llama contabilidad y finanzas cuánticas. Si no entendemos el concepto de contabilidad y finanzas cuánticas, no vamos a entender la data. ¿Por qué? Porque la contabilidad y las finanzas cuánticas, recordemos que el próximo año es el año de la cuántica, y la cuántica va a iniciar con la contabilidad y las finanzas. Entonces vamos a decir que requerimos un mundo de data, y para tener la data tenemos que tener parámetros homogéneos. Es decir, cada país debe tener datos lo más parecidos posible. Y esto llevó a que se abordara el concepto de NIP S1 y de NIP S2 desde la perspectiva de la data global. NIP S1 y S2 es para llevarnos a contabilidad y finanzas cuánticas. Así que no es solo para el reporting. El reporting es una fase 1. Es como decir NIP S1, 01, B1. Entonces es esto. Y esto nos lleva entonces a que NIP S1 va a decir que los riesgos sociales y ambientales deben estar articulados de forma estratégica al mapa de riesgo de la organización. No se trata de un mapa de riesgo independiente. Es articulado al mapa de riesgo organizacional. Por lo tanto, los criterios de gobierno y gobernanza están articulados a la gestión estratégica. Y esto ya nos cambia el panorama. Así de sencillo. Entonces, fíjate cómo estos temas ambientales hay que preverlos. Y te dirán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora con lo ambiental? Todo. ¿Por qué? Porque si viene un fenómeno ambiental, yo debo predecirlo. Y para esto debo tener tecnología predictiva. Y esto hace que los estados financieros sean al tiempo. Ya cada vez más los estados financieros ya van a ser menos a destiempo. Y esto es lo que hace que tengamos este esquema de variables. Es decir, hay 3 elementos a los que volvemos en contabilidad: valoración, medición y representación. Los 2 primeros van a ser más de carácter interno y el segundo, pero lo que tiene que ver el tercero con la representación, está más mirado hacia el público externo. Y esto va a conducir entonces a que ya efectivamente tengamos que pensarnos este elemento que va a venir ahora. ¿Quién verifica esa información? Y la verificación, que es lo que va a tratar de hacer la ISA 5000, tiene que ver fundamentalmente con esa lógica del mapa de riesgo. Entonces, ¿por qué quiero invitarlos a lo que lo veamos así? Porque esto es lo que nos va a decir que vamos a tener criterios de qué, cómo hay que planearlo, y para planearlo haces una deconstrucción. Te vas a lo que te exige NIP S1 y NIP S2, porque esos serán los criterios sobre los cuales defines el elemento a validar. Ahora, la norma 5000 tiene una particularidad, y es que nos va a llevar a una reflexión cómo documentar los encargos, cómo efectivamente obtener evidencia y un tema de fondo. Y yo creo que quizás por mi necedad, pero hay un tema de fondo en esta norma de aseguramiento, y es: entienda que el entorno de la organización es cambiante y los entornos sociales y ambientales son altamente dinámicos. Hoy estamos aquí y ahorita viene un oleaje de calor. Por eso la cuántica, para prever el oleaje de calor. Entonces, como esto se da de esta forma, esto nos conduce entonces a poder tener criterios para que no vayamos a estar metiendo a cada rato, es que cambiamos esto o cambiamos lo otro. Y esto creo que Global Reporting Initiative, todo el tema del GRI, nos dejó muy buenas enseñanzas y sigue dando una cabida mucho más amplia en materia de la doble materialidad. Creo que esto es un valor agregado importante, porque creo que NIP S1 y NIP S2
para mí se queda corto en doble materialidad, es una materialidad más financiera, pero creo que quienes tenían GRI ya tienen una visión más amplia. Entonces, esto hace que tengan un sistema de monitoreo y de data. Entonces aquí el tema clave es la data y paro Claro. para ser juicioso. No, está bien. Seguramente igual surjan preguntas que después que pase Esther vamos a retomar las preguntas virtuales y presenciales. Bueno, y después tenemos a Esther Saja, que es economista con 15 años de experiencia en proyectos de sostenibilidad, microfinanzas y economía circular en América Latina y África. Ha impulsado iniciativas de valorización de residuos y economía circular en Uruguay y Paraguay, además de trabajar en proyectos de financiamiento climático y sostenible en la región. Actualmente se desempeña como experta local en impacto ambiental y de género para el Fondo de Innovación en Energías Renovables en Uruguay, donde analiza y valida proyectos que impulsen la segunda transición energética, aplicando metodologías de evaluación de impacto. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el fondo? ¿Qué es este Fondo de Innovación de Energías Renovables y cómo funciona? Bárbaro. Esa es fácil ahí. Eso se los comento y lo mío va a ser, bueno, José hizo como el macro ahí, lo mío es súper concreto, una herramienta en Uruguay, es bien visión de túnel, así que después vamos a tener las dos cosas como para comparar, ¿no? Aterrizar de lo grande a lo chico, de lo chico a lo grande, ¿no? El REF es un instrumento financiero, ¿no? Es un instrumento financiero que combina fondos de las Naciones Unidas con bancos en plaza para apoyar a empresas mediante préstamos. Préstamos con condiciones más atractivas que el préstamo común. Es un programa también, no es solamente financiamiento, pero el REF también trabaja con asistencia técnica, o sea, apoya a las empresas, y después vamos a ver, por ejemplo, en estos temas de reporting, hay toda una lógica de desarrollo de conocimiento y transferencia, y también una lógica de apoyar normativa. El REF tiene, en su gobernanza tiene las Naciones Unidas, pero también está el MIEM, el Ministerio de Industria, está el Ministerio de Ambiente, está OPP y está UTE, que es el estatal de electricidad, ¿no? ¿Y qué financiamos? O sea, vos mencionaste la segunda transición energética, quizás no todos conocen el término. O sea, para saber qué es la segunda hay que saber entender qué es la primera, ¿no? O sea, la primera transición energética es justamente la que hizo Uruguay allá por el 2005-2010, cuando pasó toda su matriz eléctrica a energías renovables. Hoy por hoy podemos decir que entre el 2016 y el 2023, la matriz eléctrica de Uruguay es en un 94% renovable. Eso en criollo es, si yo enchufo algo en la pared, yo estoy usando energía renovable. O sea, si yo pongo paneles solares en mi techo, no estoy haciendo ningún impacto, porque si yo uso mi energía normal que me da UTE, ya es renovable, ¿no? Entonces, con ese trasfondo, yo pensando que hicimos la primera transición, ¿qué podemos hacer más, no? O sea, a nivel de energía, a nivel de descarbonizar la energía, ¿qué más podemos hacer que no sea... Ya está, esa parte ya está solucionada, todo el mundo tiene electricidad, aparte de Uruguay, la cobertura es altísima. Bueno, hay otros tipos de fuentes de energía que se pueden descarbonizar, y ahí entra la segunda transición energética, el concepto que es, por ejemplo, los autos, ¿no? Todo lo que es combustibles fósiles autos, lo que son las calderas, que muchas veces funcionan a fuel oil, ¿no? Hay otro tipo de usos energéticos que no son eléctricos que sí, hoy por hoy, contaminan, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros con el REI. O sea, hay 4 verticales que se financian, hay toda una lógica de eficiencia energética, y acá me voy a meter, tratar de ser lo más simple posible y no ser muy técnica, pero hay como tecnologías de almacenamiento y de redes inteligentes. Acá entran, por ejemplo, han escuchado las bombas de calor que se usan, por ejemplo, en edificios, que a veces sustituyen una caldera a gas, ¿no? O quizás han escuchado de los sistemas de almacenamiento. Hay sistemas donde vos pones bancos de baterías, aprovechás cuando la electricidad está barata, la cargas y después la volcás a tu uso en el momento que está cara, ¿no? Sistemas de almacenamiento. Después está toda la lógica de Power to X, que quizás escucharon hablar de hidrógeno verde, ¿no? Cuando yo, a través de electricidad o de fuentes renovables, con un electrolizador genero hidrógeno, o a través de una caldera eléctrica la enchufo y genero vapor, ¿no? Y un sol power, que sería la electricidad, para generar X, ¿no? Lo que tenga que generar. Después tenemos toda otra línea también de apoyo para lo que son valorización energética de residuos, ¿no? Yo puedo tener algún residuo que tenga un buen poder calorífico, que lo pueda quemar, que pueda generar, sustituir leña o sustituir otro tipo de energético, ¿no? Y también, obviamente, por toda esta transformación, también trabajamos en el reciclaje de baterías, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con ese tipo de residuos.
La última vertical es quizás la más fácil, que es la de movilidad eléctrica y que tiene que ver con vehículos eléctricos y camiones. Y el reciclaje, claro, las baterías de litio de eso, ¿no? Porque eso es un producto del Claro, tema y claro. hay que verlo holísticamente, ¿no? Entonces, un poco comentarles que al día de hoy tenemos 7 empresas con créditos en el fondo, hay un total de 9 operaciones porque hay empresas que colocaron ya más de uno, que colocamos alrededor de 2 millones de dólares, los proyectos en total son de 7 porque nosotros cofinanciamos, así que apalancamos fondos de otros, y que al día de hoy tenemos estos proyectos que ya están en la cartera, evitaron 27.026 toneladas de CO2 en la vida útil, que es más o menos son 13 años. Para darles una idea, porque a mí siempre me dicen estos números de toneladas de CO2 y ¿de qué te agarras? ¿No? ¿Qué es? O sea, esto podría equivaler a 30 vuelos ida y vuelta Madrid-Montevideo. Les hablo del avión entero, no por pasajeros, sino 30 vuelos ida y vuelta, esos son 26.000 toneladas. O podría ser, y esto me da gracia porque la verdad que me impresiona lo poco que es, pero si ponemos 94.000 árboles durante 13 años, nos captura la misma cantidad de 26.000 toneladas de CO2. Eso, ahí se dan cuenta que no es la solución tampoco, ¿no? Y bueno, y solo para cerrar, ¿qué ofrecemos y cómo funciona? O sea, es un préstamo, o sea, hay una empresa que quiere cambiar parte de su flota, como para poner un ejemplo fácil, ¿no? Y se acerca al banco, se acerca al REIT, dice, bueno, el banco pone el 70, el REIT pone el 30 de la operación, el REIT tiene tasas que son muy competitivas, que están solo un poquito por encima de la tasa a la que se endeuda el país, y podemos dar pedidos de gracia, nos adaptamos, digamos, al plazo, y bueno, y se ejecutan los créditos, ¿no? Y una vez, lo que también después desarrollo más, pero lo que es importante acá es que nosotros, antes de otorgar el crédito, hacemos una evaluación de impacto ambiental y de género, y medimos, por ejemplo, las toneladas de CO2 evitadas, medimos métricas de género, y después de otorgar el crédito hacemos un seguimiento, a ver si eso se cumplió o no se cumplió. Y aparte ofrecemos, como en el paquete, la opción de ciertas asistencias técnicas para trabajar temas de impacto ambiental o de género, un poco en función de cada uno lo que quiere y lo que necesita. Creo que es un poquito la segunda pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué apoyos daban a empresas para el tema de los reportes de sostenibilidad? Siempre traemos el tema nuevamente. Y para el uso de indicadores justamente de impactos, la medición de impactos. Ahí va. O sea, hacemos como esa primera medición que ya ayuda un montón, porque hay empresas que vos le preguntás, ¿y cuántas mujeres tenés en la planilla? ¿Qué porcentaje? Y ya quedan como, Y en las jefaturas, a ver, ¿cuál de todas tus jefaturas, cuántas son lideradas por mujeres? ¿No? Y no pasa nada. Entonces, está bueno tener ya solamente ponerte a pensar en eso, el ejercicio está bueno, digamos, ¿no? Y después, a la hora de apoyos, es muy individual, ¿no? Hay un equipo de consultores de ONU Mujeres y del PNUD que trabaja, de Naciones Unidas, ¿no? Que trabaja con nosotros y ofrece este tipo de ayudas. Y una vez que están adentro de la cartera, es un poco individual. También nos ha pasado a empresas que no les interesa, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero hacer nada, esto no me importa, yo quería el crédito nada más. Y hay otras que ven en esto que son fondos no reembolsables, que hay gente que sabe un montón de esto y aprovecha, ¿no? Y ahí hay líneas para trabajar en género. Normalmente se empieza con un Gender Gap Analysis, es un análisis de brechas de género, es una herramienta que está online de ONU Mujeres, y en base a eso uno va evaluando qué temas tocas. Si te vas más por un taller de sensibilización, si te vas más por desarrollar una política en especial, un poco en base al interés de la empresa. Y por el lado ambiental, mucho va por los reportes de sostenibilidad. Nuestra experiencia es que hasta ahora no hemos logrado que ninguna diga yo quiero un reporte entero, porque se dan cuenta que es un montón de trabajo desde el otro lado también, ¿no? O sea, esto no es que yo, bueno, dale, hacemos un reporte, no, porque vos te tenés que sentar, tenés que empezar a medir. Entonces, lo que hemos venido trabajando es como un enfoque más paso a paso de decir, yo te hago un one pager, te mido ciertas cosas, vos vas a tu cliente, le mostrás esto, te fue bien, te gustó, bueno, entonces te hago otra cosa más, te voy midiendo de a poco, mirá, te muestro cómo son los estándares y los vamos llevando más de la mano, porque la realidad es que si vos decís, bueno, vamos a hacer un reporte, son pymes, ¿no? Hay gente que es pyme y tiene todas las responsabilidades, entonces no hay capacidad, ¿no?
lo vemos también acá en el observatorio, ¿no? Que hay muchas empresas grandes con casas matrices que tienen ese músculo, pero a nivel de las chicas es todo un desafío. Entonces, claro, el approach es más ese, de ir más paulatino y que ellos vean que les sirve, ¿no? A nosotros nos dicen, el otro día nos decía un cliente, sí, nos sacamos un crédito para esto y me miran bien en el banco. ¿Entendés? O sea, de repente tengo otro Glamour. glamour, ahí va. Tiene glamour el tema, me dice, claro, y no lo hizo ni ahí por temas de sostenibilidad, le estaba cerrando el tema de los vehículos eléctricos porque o sea, está barato el tema de mantenerlo, tiene un montón de ahorros, pero después, me miran bien, ¿no? Y me dio gracia ese comentario. Así que no, yo lo dejo por ahí, súper abierta también a discutir cualquier aspecto de esto. Buenísimo. Buenísimo que hayan todas estas iniciativas. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, obviamente agradecerles a ambos y si todavía está por ahí a la Argentina españolizada también el agradecimiento. No, preguntarte si esto es para algún tipo de empresas, pequeñas, grandes, si tiene límite, si se evalúa el proyecto o si se evalúa la empresa, digamos. ¿Qué considera en el momento de otorgar crédito de este tipo? No, lo que se considera es que el activo que ellos en la que se quiere invertir esté en las verticales, o sea, ese es pero no hay limitación ni de chico ni de grande, y pueden ser todos los sectores también, ¿no? Porque el recambio de flota puede pasar en cualquier sector, ¿no? No hay ninguna tranca a ese nivel. El tema es que, claro, a veces hay una limitación a nivel de que tenés que estar trabajando con un banco, porque yo solo entro con el 30, ¿no? Entonces, los que son muy chicos, a veces eso puede ser una limitante, porque el análisis financiero lo hace el banco. Nosotros hacemos un análisis de impacto y hacemos un análisis de energía, donde nuestro experto de energía evalúa la potencia, la garantía del equipamiento, los riesgos asociados, digamos, a eso. Pero el análisis financiero no lo hacemos nosotros, lo hace el banco. Y ya que estoy meto otra, y perdón al resto, pero y la pregunta va para los dos. ¿Cómo vienen viendo ustedes a los profesionales vinculados a las ciencias económicas, que obviamente tienen que participar de esto, en cuanto al entendimiento de estas oportunidades y de estos desafíos que implica abordar los temas de sostenibilidad en las organizaciones? ¿Están preparados realmente para afrontar esto o todavía es chino básico y lo ven solo como un aspecto financiero de acá conseguir un préstamo más barato y nada más? A mí me cuesta verlo desde el lado de vista del estudiante, creo que es más una pregunta para José. O sea, yo te puedo hablar del mundo empresarial y veo que sí, hay muchos que todavía están muy no lo valoran de ese lado. O sea, en el momento que cierran los números, van y lo hacen y esto es como un plus, ¿no? Nosotros al principio como Reis pensamos que vendiendo el apoyo y la asistencia técnica iban a venir corriendo y no es así. O sea, vienen corriendo cuando la tasa es atractiva, cuando los plazos son atractivos y una vez que están adentro y una vez que empiezan a trabajar, se van dando cuenta de a poco de estos beneficios, pero no deja de ser un plus, digamos. O sea, la decisión de inversión no está basada en estos temas de sostenibilidad, sino que es un plus a lo que ya está decidido y a lo que tiene un foco rentable, digamos. Pero vos quizás tenés más una visión de estudiante, que yo no se la puedo dar. No, pero para poder entender el mundo de los estudiantes hay que entender el mundo de la empresa, porque los chicos van a ir a la empresa. Claro, yo no estudio un programa empresarial para hacer otras cosas. Un poco, yo quiero colocar varias cosas, porque también hay que mirar los negocios tradicionales y los negocios emergentes. Y esto es bien interesante y me gusta mucho el contexto que tú planteas porque es esa división de negocios. La generación Z está interesada en otro tipo de inversión y en otro tipo de negocios. O sea, ya no va a los negocios tradicionales. O sea, piensa hacer otras cosas y con negocios que tienen ciclos de vida muy cortos. Entonces, ya este tipo de negocios ya no les interesa permanecer ni 20 ni 30 años. Pero esto viene un tema de fondo y es cómo se generan las nuevas tipologías de producto. Va a ser muy difícil poder entenderlo. Si estamos viendo el tema de la economía plateada, por ejemplo, una población más envejecida, ¿cómo vamos a hacer con los adultos mayores? Pues eso va a ser un tema de fondo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo le vamos a cambiar un riñón en medicina integrativa por un riñón electrónico, es decir, por el chip.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto consumo energético va a generar esto? Y tú lo tocabas ahorita, las máquinas de enfriamiento. Esto demanda una tecnología distinta para el enfriamiento de la matriz donde se monitorea el chip. Entonces, lo quiero colocar así porque tú tocabas algo y me gustó mucho el ejemplo de los aviones que van y vienen o el número de árboles, pero estos temas no se ven. No se ven cuál es el consumo energético de la inteligencia artificial, cuál es el consumo energético real de los equipos de monitoreo. Entonces, esto viene por una parte. Y quiero colocar todo este escenario para colocar luego ahora cómo esto se lleva al aula. ¿Quiénes están en el aula? En el aula están personas que no necesariamente logran identificar el tema generacional y la caducidad de vida de los productos por el tema generacional. Yo no me imagino, y yo lo voy a hablar desde mi experiencia en mi universidad y un poco para las personas que están conectadas y quienes están aquí en el auditorio. La universidad a la que estoy vinculada tiene 18 campus universitarios en Colombia. Va del norte al sur y del oriente al occidente, o sea, somos como muchas universidades interconectadas. Y pues efectivamente somos la primera universidad en América Latina en tener el sello Equipares de género. Y haber hecho los primeros reportes de hace 12 años, emitimos reportes de sostenibilidad. Pero esto se lo estoy colocando para poder entender lo duro que fue para nosotros. Hace 13 años incluir la cátedra obligatoria de contabilidad social y ambiental. Esto era una cosa absurda. ¿Por qué? Porque nadie la podía entender. Entonces era muy difícil. Esto lleva a cambiar el currículo, pero no desde las temáticas, sino de la manera como vamos a enseñar. Imaginen este tema y yo creo que tú dabas como en el blanco para poder entender el ejercicio de la enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar contenidos didácticos? ¿Qué significa cada cosa? ¿Cómo sensibilizamos a los estudiantes y a las estudiantes del impacto ambiental? O sea, ¿cómo emitir, por ejemplo, los litros de oxígenos? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se lleva la contabilidad? Entonces, esto ¿qué profesor lo va a hacer? Entonces, esto es una gradualidad en la academia, pues la experiencia de nosotros ha sido muchos años aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y hoy día estamos hablando de que tenemos que hacer más contenidos digitales. Pero también tenemos que incluir prácticas, hay que incluir muchas prácticas, hay que incluir muchos estudios vivenciales. Hay que ir ¿dónde? A los lugares donde se hacen los ejercicios. Entonces, esta cátedra es afuera, es en la calle, en el mundo de la calle. Y una universidad está dispuesta a llevar su profesor y sus estudiantes a la calle todos los días. ¿Cuánto le cuesta eso a una institución? Sino cómo va a comprender la problemática ambiental. No lo logra tan fácilmente. Entonces, un poco la experiencia de nosotros es esta. Nosotros optamos por un padrinazgo en Bogotá, y quiero hablar del caso Bogotá, que es el caso que tengo muy a la mano para hablar, porque hice padre de Estado desde que nació el ejercicio. En Bogotá padrinamos un programa con una fundación que lo que hacemos es que el programa se llama Siembra un árbol por la vida. Y lo que hacemos es que restablecemos el ecosistema donde nace el río Bogotá. Y pues a partir de allí el estudiante parte por comprender una problemática ambiental, pero tiene que apadrinar el árbol para que el árbol logre su tiempo de madurez, porque también el árbol no tiene, ya tú lo explicabas, no genera el mismo volumen de oxígeno dependiendo el ciclo de vida del árbol. Entonces esto nos lleva a un tema de ciclos de vida, de deterioro, cómo aplicamos criterios de deterioro en un árbol dependiendo de su ciclo de vida. Cuando el árbol alcanza la madurez máxima en generación de oxígeno. Entonces, él no va a hacer esas tasaciones, pero se tiene que entender qué es eso, un criterio mínimo para que cuando lo vea en la contabilidad lo sepa entender y cuando lo vea en el reporte también. Entonces, ¿por qué lo coloco? Porque si se dan cuenta, hay unas fases en la enseñanza y es una fase de mucho tiempo de maduración. Gradualmente se va madurando. Entonces, la primera fase es sensibilizar por las temáticas, incluirlas al currículo. La siguiente ya viene una fase donde se genera contenido. Y luego una tercera fase donde ya decimos ya vamos a incluir prácticas y visitas de problemáticas ambientales. Y ya luego viene otra donde se hace intervención, o sea, y alianzas estratégicas. Entonces es un ciclo que hay que verlo. Y es muy analógico a lo que hacemos nosotros en las empresas, ¿no? Tal cual. Tal cual.
Por eso decía que me gustaba y la forma de entenderlo es viendo lo que pasa en las empresas. Y en la academia no lo queremos ver así. En la academia pensamos que es más fácil el asunto. Ese asunto es muy difícil. Cuando ya estamos metidos enseñando esto social y ambiental, se nos vuelve un monstruo, un monstruo. Y yo lo quiero colocar por un tema técnico. Mucho cuidado con lo que está pasando con las empresas en el metaverso. Porque el otro punto es que estamos entendiendo que todas las empresas son físicas. Y están las empresas que están en el plano físico, que las conocemos perfectamente, pero están las empresas que están digitales, las empresas que están en el metaverso y las empresas en el espacio. Por ejemplo, el tema en las empresas que están en el espacio, y tenemos que perder ya el miedo a hablar de esto. O sea, yo siempre coloco el ejemplo muy práctico. Busquemos cuántas empresas de agua, de agua embotellada, ya tienen sus estudios espaciales y sus plantas en el espacio. Y esto se llama astroagricultura y tiene su nombre técnico. Entonces habrá que tener ese banner en la academia, o sea, pero esto hace parte del ciclo de maduración, o sea, no podemos forzarlo. Yo creo que el contexto lo diste perfectamente tú cuando dices, no, es que uno inicia muy emocionado como con el matrimonio, y luego dices, ay, no, qué pereza, no hubiera casado jamás. Es mejor estar soltero. Sí, entonces es esto un poco que veo muy al lugar, esta pregunta es muy analógica. No, hay un comentario de Marina que dice que comparte con José y Esther que la adaptación a los cambios es paulatina y que las transiciones demandan un cambio cultural, y esto abarca tanto al empresariado como al ámbito académico. Ojalá más eventos como este para sensibilizar y profundizar sobre la importancia de estos aspectos. Muchas gracias, Marina. ¿Otra pregunta? Yo veo más que una, varias, pero voy a tratar de sintetizar. Una es el tema de la certificación de los enseguida lo voy a explicar, pero digo, de certificación de los números que estamos utilizando o de lo que estamos diciendo. Ejemplo, en mi experiencia laboral, como tú dijiste, la matriz energética de energía eléctrica de Uruguay es renovable 90 y pico %, con lo cual el sitio de la empresa no tenía por qué invertir en algo. Pero cuando voy a buscar la certificación, no sé si ahora, pero en aquel momento, estos 2 o 3 años atrás, UTE no tenía, el ente no tiene la certificación adecuada para que yo pueda hacerme valer en mercados internacionales. O sea, los sellos de calidad de los números hacen mucho a todo esto. Y este trabajo en la sostenibilidad me da la sensación, más allá del comentario, todo lo que hablamos acá, incluido el reporte, es todo financiero. No hay posibilidad que no sea financiero. O sea, es todo financiero. Así mismo, que haya 10 mujeres y 50 hombres, es financiero. Total. Y para mí, para como lo estamos viendo, y por lo menos como nos pasaba hace una semana, algunos de acá tuvimos la oportunidad y participación inclusive de trabajos de la universidad de acá, en un congreso del Mercosur, se habló bastante del tema y se hablaba de unívocamente el reporte. Lo numérico, lo de sostenibilidad, lo que tradicionalmente consideramos, es todo una visión global de la empresa que determina o va a determinar la visión del accionista, del consumidor, de un montón de gente sobre esa empresa, y por eso es la necesidad. Uno de los temas. ¿Cuánto de interdisciplinaridad necesitamos? Porque acá, por ejemplo, se me ocurre, lo hablaba con una amiga mía, química o ingeniera química, hay muchas versiones del CO2 y discusiones. Y se puede llegar, a los contadores nos dicen lo mismo, pero me decía la ingeniera química, lo que quieras que te dé el CO2, te lo hago dar. No quiero hacer, pero sí
quizás un poco provocativo en este sentido, de que este no es un trabajo único de la academia contable o de la academia, es súper interdisciplinario, deberíamos estar, y sé que a veces tenemos alergia a nuestros amigos ingenieros, pero nos ayudan un montón, yo los considero los mejores socios que hemos tenido en la empresa. Y eso por un lado lo quería poner sobre la mesa. Voy a discrepar un ratito con José desde Uruguay por el tema de los lácteos, que la diferencia entre que los campos sean deforestados a que ya históricamente sean pampas húmedas o isla. Entonces ahí no hay un intercambio de un CO2 por otro, sino hay una utilización de algunas cosas y es un desafío distinto. No estamos en el caso del Amazonas, digo porque como país lo estamos manejando, porque en definitiva no es lo mismo deforestar la Amazonas, que había, de hecho en Uruguay, por lo menos en mi visión, que tengo 60 y más años, se ha forestado, pero con una ley de forestación que también puede tener un problema de producción y consumo responsable o de agotamiento de recursos. Entonces hay que tener cuidado también en cómo utilizamos eso. Y el tercer punto que quiero tirar, que me encantó tu visión social, pero me llamó la atención, y creo que Colombia debe ser peor que en Uruguay, o más importante que en Uruguay, es el tema de los balances de etnias en las empresas. Es decir, en los afrodescendientes, en los discapacitados, las distintas otras diversidades que hacen no solo al tema de género. Yo entiendo que mientras vayamos, y soy el número uno, mientras vayamos ganando en género, los otros vienen atrás y vamos a ir ganando. No hay uno que va, se puede caminar y hablar a la vez. O sea, por las dudas, antes que me tiren las dos panelistas que me miraron casi matando, no, se puede caminar, pero da la casualidad que hay gente que tiene más voz que otra, y en Uruguay el 8% de la población es afrodescendiente y no tenemos ninguno o casi ninguno acá. ¿De acuerdo? Solo por eso. ¿Soy yo? Es una tesis doctoral. Sí, sí. Es interesante porque, bueno. Estoy súper de acuerdo con el tema de las certificaciones, me parece que ayuda mucho, digamos, a ordenar la cancha. Siempre digo que lo difícil de esto del impacto es que no tenés todo en plata, ¿no? O sea, si vos solo, para el contador, en la unidad está definida. Yo acá tengo litros, tengo metros cúbicos, tengo CO2, tengo personas beneficiadas, y como decía José, ¿cómo lo comparás? O sea, ¿no? Peras con manzanas es muy difícil, ¿no? Y muchas veces no le puedes poner un simbolito, es todo financiero, pero es difícil hacer ese traslado. Entonces, sí, hay un tema con los indicadores, sí. Yo trabajo en un equipo multidisciplinario, soy economista, el experto en energía es ingeniero, el experto financiero es contador, y nos nutrimos, digamos, de eso, y es clave, digamos, el tema de trabajar sumar saberes. A nivel de las emisiones, hay factores de emisión por país que están validadas a nivel país. Siempre se puede hacer chanchullos, o sea, eso siempre, pero en realidad hay una forma de calcularlo, digamos, que no es un ingeniero te va a poder decir, y aparte hay estándares también internacionales que te explican. Hoy por hoy también hay una herramienta en la página del Ministerio de Ambiente que es para empresas, para calcular tu huella, que tiene un Excel y que es súper dinámico, y uno se puede meter, tiene una guía, y ahí hay poca. Es difícil hacerlo mal, digamos, con eso. Siempre, chanchullo siempre hay, pero en realidad hay como una cosa bastante establecida de cómo medirlo, ¿no? Y lo otro que también es un poco mi visión es que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, y como vos decías, hay que empezar por algún lado. O sea, mejor es medirlo de una forma, tener la intención y después mejorar, que parar y decir no hago nada porque es todo esto. Entonces yo ahí digo, bueno, con el REIT también podríamos estar midiendo mucho más cosas, pero bueno, nos agarramos de esto del CO2 y de género por primero, hacemos una evaluación más exhaustiva de riesgos ambientales y sociales en temas de economía circular, en temas de contaminación, de adaptación al cambio climático,
pero hasta ahí. O sea, en realidad el monitoreo de indicadores es género y CO2 por un tema de también que no puedes abarcarlo todo, no llegás. Entonces, eso. Y perdona que interrumpa, pero también hay legislaciones que debemos cambiar. Las de vencimiento. Por ejemplo, tengo ejemplos muy claros Vencimiento de productos. del vencimiento de productos. Es decir, el vencimiento de productos, en la medida que no sea para ingerirlo, y a veces para no usos tópicos, es decir, contra la piel, voy a poner en Uruguay a los 3 años vencen los perfumes. En el Mercosur, perdón. Sí. En el Mercosur. Y digo, es una, digo, porque conozco el caso, es decir, y entonces creo que estas discusiones también hay que llevarlas porque hay lobbies atrás de los vencimientos que tienen que ver con países, en el caso Mercosur, Brasil exactamente, que fue el que más insistió en eso por los alimentos y un montón de otras cosas, que hacen que no sea. Estoy totalmente de acuerdo que con diferencias, pero hay cosas que deberíamos ir al otro lado para evitar exactamente. Hoy mismo, y ya termino, alguien decía el Black Friday, habría que derogarlo, Sí. ¿no? Porque en definitiva... Tal cual. Seguimos en la rueda. Muy bien. Perdón. Y ahí hay un tema bastante interesante, es que a mí sí me preocuparía que le quitaran el ciclo de vida a los perfumes, porque no podía uno comprar en el duty free de Panamá tan económico. Bueno, claro, esto afecta muchísimo, eso tiene un problema de fondo. Esto lo tengo clarísimo porque fue la lógica. Claro que no vence y pues nada, y pues eso hace que ahorita ya esté mucho más económico. Entonces, cuando aquí se deterioran, ahí se venden. Y pues esa era una lógica lo que buscaban países como Brasil, poder desestacar su economía. Entonces, es una medida un poco terrible, pero bueno, hay que ver, hay que quitar el romanticismo. Vea, yo quiero colocar como 3 cosas y traté de tomar nota para no dispersarme. Yo quisiera invitar a las personas que están remotas y a quienes están en el auditorio que puedan tomar sus dispositivos móviles, porque para mí las profesiones más importantes en el tema social y ambiental son 2. La primera es cross media. Cross media. Cross media es una profesión muy importante en el mundo actual. ¿Por qué? Porque cross media era lo que hace, en mi época, hace miles de años, sí, hace muchos años, era la fusión entre diseño gráfico y filosofía. Esto dio punto de partida a una nueva área que se llama cross media. Cómo generamos contenidos con intenciones éticas y generar conducta de una perspectiva filosófica. ¿Por qué? Porque es que no es solamente medirlo, es cómo lo que medimos tiene mensaje y cómo el mensaje inspira el contenido. ¿Para qué? Para que generemos la transmedialidad. Yo estoy en el mundo de la consultoría y siempre me voy mucho más a este punto, porque para mí el quid del asunto no está ya en la medición, es cómo nos comunicamos. Entonces esto genera la transmedia. ¿Qué es la transmedia? ¿Cómo generamos discurso de un discurso? Entonces quiero colocarlo en blanco, la transmedia y la crossmedia. Crossmedia es Harry Potter. Es muy chévere porque hay una narrativa que vamos a llevarlo con un mensaje y el mensaje es cómo crear un mundo posible. Pero la gente a partir de Harry Potter ha hecho toda una cantidad de cosas y ha hecho nuevas narrativas. Esas nuevas narrativas son la transmedia. Ya mi generación ya va de salida, yo me voy a jubilar en 20 años, yo estoy preparando mi retiro, estoy feliz. Entonces ya yo voy de salida, pero este discurso que yo manejé en lo social y lo ambiental es un discurso de salida. Y este discurso está llevando a que la gente haga nuevas narrativas, cómo esas nuevas narrativas se están aprovechando en las organizaciones. ¿Qué hacen las organizaciones en estas narrativas? Y esto va a llevar al uso de las inteligencias artificiales. Entonces, quiero colocar ese primero. Para mí esa es una profesión interesante. Yo quiero llevarles a otro mundo y también quiero que volver a los dispositivos móviles. En mi época había una profesión, una actividad cuando yo estudiaba contaduría pública, todavía recuerdo, hace muchos años, y eso se llamaba auxiliar contable. Eso es una cosa que ya eso no existe. Existe. ¿Verdad? No. Se llama asistente virtual. No, asistente virtual. Y le voy a pedir que vayamos a los dispositivos móviles a conocer las funciones del asistente virtual. ¿Por qué lo quiero colocar? Porque en las empresas del metaverso, las empresas digitales y las empresas que están en el espacio,
no tienen estas profesiones. No tienen estas profesiones. Yo quiero alertar mucho con esto, porque estamos viendo el mundo de lo social y de lo ambiental para las empresas que están en el plano físico. En las otras, no. En las otras los cargos no se llaman así. Y les invito a que busquen las funciones de un asistente virtual. Pero no solo esto, que vayan a mirar cuántas convocatorias hay en el mundo del metaverso y en el mundo digital para un asistente virtual. Y miren luego los salarios. Y yo quiero colocarlo de esa, claro, para que lo vean cómo está el mundo. Entonces, por esto es importante estas profesiones, porque seguimos pensando en las empresas materiales, que es la minoría de las empresas ya. Ya estas empresas son poquitas, ya están muriendo, y las que están impactando y las que están naciendo son las empresas digitales, del metaverso y espaciales, con unas nuevas lógicas y con una nueva ruta. Esto es lo primero, por esto quiero colocar qué actores son importantes en la interdisciplinaridad. Somos interdisciplinarios en la medida en que somos disciplinarios, y por eso coloqué el caso de los asistentes virtuales, y es el que hace la labor de cómo usted hace esto, cómo haces el POC, para llevarlo a redes sociales y cómo interactúas en temas de facturación. Por ejemplo, voy a trabajar todo el tema de carbono neutro y voy efectivamente a emitir bonos. ¿Quién lo comunica? ¿Quién es el que hace la labor operativa en contabilidad? Y esa es la contabilidad, ¿cómo hace el mensaje instrumental? Eso lo hace el asistente virtual. Entonces, para que lo veamos, que esto no es ciencia ficción, es el mundo de hoy, del aquí y del ahora. Y estamos muy concentrados en el mundo físico. Y se nos olvidó el 80% del mundo. Esto es lo primero. Y hay una cosa que Esther, perdón, le cambié dos, decía hace unos minutos, y me parece súper interesante. En la praxis, yo acostumbro a llevar a las empresas a una matriz que tiene 4 grandes columnas: resultados, logros, impactos e innovaciones. ¿Para qué? Para ir analizando la evolución. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque esto tiene que conversar con otros documentos corporativos, como los programas de ética y transparencia empresarial, como la conexión con el gobierno corporativo. Y me gustó mucho ese ejemplo que tú nos traías, porque justo yo generalmente trato de ubicar estos conceptos, que las empresas vayan viendo que en una fase 1 tienen resultados, en una fase 2 están con esos resultados logrando cosas, con esos logros están generando ciertos impactos, que los impactos los tienen desde el inicio, casi que es la cuota de iniciar el negocio, pero ya a medida que son conscientes de esos impactos hacen innovaciones. Entonces todos estos temas son interesantes porque esas innovaciones se pueden valorar contablemente. Y esto genera entonces 2 conceptos vitales en análisis financiero: valor económico agregado y valor económico distribuido, que son los principales indicadores financieros. Los demás yo creo que ya no existen. Entonces, esto lo quería colocar allí, y el tema, y finalmente con esto de diversidad que se toca ahorita, esos son temas de fondo, porque el problema de fondo del tema, sobre todo cuando se habla de mujer y género, no es solamente el tema del piso resbaladizo y el techo de cristal. El tema son las masculinidades, porque lo que hay que educar son a los chicos, no a las chicas. Solamente, y el discurso se quedó en las chicas, empodera a las chicas, pero los chicos, ¿qué? Esto conduce a un efecto que se llama micromachismo. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que hay que incorporar hoy con las nuevas masculinidades, como el concepto de género en las organizaciones hoy tiene que reconocer las nuevas masculinidades. Chicos que deciden, pues yo soy el que me va a quedar con mi hijo, y yo soy el que voy a tener más tiempo para compartir, y de pronto la otra su pareja va a decir, no, yo no quiero. Eso es desgastante, es mejor ir al día del grado y no ir a la reunión de padres de familia, a irlo a ver jugar el partido de fútbol, etc. Entonces, cuando comienzas a ver esto, eso también tiene unas implicaciones en el reconocimiento en las organizaciones. Y esto sería para no soslayarme. ¿No? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Esther, José. Quiero hacer un comentario. Perdón. Sí, no sé si hay tiempo, disculpame. No. Como José es colombiano y viaja, y arrancó su exposición, además de tipo holístico, muy interesante, pero arrancó su exposición diciendo el tema de las vacas. Me gustaría agregar algo que capaz que relativiza tu concepto. El Facultad de Agronomía en Uruguay ha hecho bastantes trabajos sobre el tema ambiental, y los gases que producen las vacas en Uruguay están absorbidos en la noche por el grueso de las praderas artificiales, las praderas que nosotros tenemos.
Uruguay tiene un modelo de producción, es a cielo abierto. Es el que vende más caro de Latinoamérica el ganado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ganado está a cielo abierto y no está en feedlot. Hay algunos feedlots que son escasos, muy bajos. ¿Sí? Ni siquiera hay inyecciones hormonales para el ganado. Eso, de noche, el tema de las praderas absorben el grueso del CO2 que se genera. Con lo cual, el efecto famoso que se genera, en realidad, es subaprovechado. Si nos quedamos solo con el análisis anterior, en la medida que tú viajas, yo diría que el concepto es oportuno de decir que el Uruguay tiene un modelo productivo, ¿sí?, que puede tener su diferencia. ¿Por qué lo repito? Porque está permanentemente saliendo en la prensa, ¿sí? Y la Comunidad Europea también presiona sobre eso, ¿verdad? Y te dice, no comerciemos, no firmemos el Mercosur con la Unión Europea, porque además hay países que producen, y los peores de todos son Argentina y Uruguay, porque son los que producen más ganado, ¿sí? Claro. Correcto. Entonces a veces se vuelve a repetir un mensaje que no tiene solidez científica. O sea, porque tiene sus relativizaciones, como creo que nos dijo el colega, y me parece oportunísimo. Yo he estado en Colombia, vas a ver, veces en universidades dando conferencias en Medellín y en Bogotá, no sobre estos temas, pero digo, recuerdo que las características de cada país hay que tratarlas digamos, con sumo cuidado. Y lo segundo aspecto, que sí es un tema muy técnico y que ella nos va a poder decir algo, porque yo tengo algún hijo ingeniero que me ha dicho que si el hidrógeno verde funciona en Uruguay con las plantas que están previstas, ¿sí?, que es un modelo en relativo corto plazo, todo el CO2 que se genera en Uruguay, el maldito del dióxido de carbono, no alcanza la cantidad que hay para alimentar las plantas como materia prima. O se captura y se produce. Con lo cual, probablemente, eso que es maligno para los gases de efecto invernadero, ¿sí?, los GEI, probablemente con esos modelos de producción, que ya nos mencionamos muy interesantes, también puedan ser cambiados. La mención es, con el debido respeto, por supuesto, es para que la gente que viaja y que digamos, da su discurso, ¿sí?, también tenga en cuenta este tipo de particularidades, porque si no, bueno, a veces, sin querer, obviamente, ¿no? O sea, debido respeto, se pierden las características de los países y digamos, oportuno señalado. Igual ha sido muy interesante todo el resto del enfoque que se ha mencionado, por supuesto, ¿no? No quiero desmerecer, simplemente me pareció que era oportuna esa acotación, que no es de contadores, ¿sí? No, Pero es el relato, y es oportuno, porque somos transmisores de información. ¿Qué son los reportes? Y es una transmisión de información, como tú decías. Con lo cual, Muy me bien, pareció... precioso cierre. Sí. Además, porque va muy de la vía con un principio y es la vinculación al contexto. Cuando uno elabora una memoria de sostenibilidad, parte por entender el contexto. Y el contexto es decisivo para poder establecer el impacto que se genera. Y siempre esto es bien interesante porque hay cosas que de pronto en un entorno pueden tener un efecto que es contrario en otro. Lo único que sí es cierto es que aquí hay un tema de fondo. El tema que hoy pesa mucho más estado es por el tema de las cosmovisiones y tiene que ver mucho con que no tomes el animal porque el animal tiene derecho a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, creo yo, y esto que usted dice es muy interesante, que quizás todo el tema de la ganadería extensiva va visto también por el tema del concepto de respetar la vida animal, de los derechos sexuales y reproductivos, pero me parece, yo me identifico contigo que le hace un excelente cierre, porque uno de los primeros principios de la memoria es ese, cuando hace memoria de sostenibilidad es entender el contexto para poder establecer los impactos. No existe un criterio homogéneo donde en todo el mundo el impacto sea el mismo. Ahora sí, ya estamos todos. Sí, bueno, le damos aplausos entonces. Bueno, muchas gracias. Sin duda un tema que da para seguir conversando, pero bueno, la sostenibilidad, hablaba José, también tiene que ver con derechos, con familia, así que... En mi caso, espero. Los que están presenciales los invitamos a participar de un brindis y continuar intercambiando, y bueno, gracias a los que nos acompañaron de forma virtual, si quieren pueden venir, y si no, nos vemos en otros espacios. Les enviamos.